Muy buen día tengan todos nuestros oyentes. Bienvenidos al podcast de Mañana con las UG. Nosotras somos Lorena y América, estudiantes de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Y el día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante. Así es, nuestros queridos oyentes. El día de hoy vamos a abordar el tema de la inseguridad alimentaria en México. Y pues para ello tenemos con nosotros a 3 licenciadas en Epidemiología y Salud Pública, a las cuales entrevistaremos para informarnos más sobre este tema. Nuestra primera entrevistada será la licenciada María Fernanda, quien nos dará una pequeña introducción a este tema tan importante, abordando como primera instancia la seguridad alimentaria en México. Bienvenida, licenciada Fernanda, es un placer que esté acompañándonos. Hola, ¿qué tal a todos? Para mí es un gusto estar aquí el día de hoy. Gracias por acompañarnos el día de hoy, licenciada. Entonces, pues para comenzar, le haremos algunas preguntas. Basado en su experiencia tanto personal como laboral, ¿qué nos podría decir acerca de la seguridad alimentaria en los hogares mexicanos? Claro que sí, pues mira, yo considero que la seguridad alimentaria en los hogares mexicanos forma parte de los indicadores para la medición multidimensional de la pobreza desde el año 2008, ya que esta refleja la gravedad de las experiencias ocurridas en el hogar debido a la falta de ingresos para adquirir alimentos, así como la disminución en la cantidad de alimentos consumidos por los miembros del hogar y en casos extremos, pues el hambre. Igualmente, y de acuerdo con la última evaluación de la pobreza multidimensional que realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en el año 2018, se reportaron 25.5 millones de personas que representan al 20.4% de la población mexicana, de los cuales presentaron pobreza por acceso a la alimentación o inseguridad alimentaria. Muy interesante lo que nos comenta, licenciada. Por otro lado, ¿nos podría mencionar en qué se fundamenta la seguridad alimentaria? Con gusto, pues la seguridad alimentaria se fundamenta en 4 pilares que se desprenden del mismo concepto, y estos son como primero la disponibilidad, que es con relación a la oferta de alimentos, y esta debe ser suficiente y de calidad, eventualmente a través de las importaciones, incluyendo la ayuda alimentaria. El segundo pilar es el acceso, que se refiere a la disponibilidad de recursos, no solo económicos, para poder adquirir los alimentos adecuados que permitan tener una dieta con los nutrimentos necesarios. El tercero es la utilización, que hace referencia a que el consumo de los alimentos debe ser acompañado por todos aquellos insumos como agua limpia, drenaje y salud, que ayudan a complementar la seguridad alimentaria para de esta manera pues alcanzar un bienestar nutricional. Y por último, pues está la estabilidad, que se debe asegurar la disponibilidad y el acceso a los alimentos de forma continua y estable a lo largo del tiempo, a pesar de cualquier evento cíclico o inesperado. Pues muchas gracias por esta información tan importante e interesante que nos brindó, licenciada. Ahora, igualmente continuando con esta información, en unos momentos más, otra de nuestras entrevistadas nos hablará acerca de la inseguridad alimentaria. Pero pues antes vamos a un corte y volvemos. Muy bien, pues continuando con el tema que nos acaba de mencionar mi compañera América, tenemos como entrevistada a la licenciada Karen Yosdel. Bienvenida, licenciada. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí acompañándolos. Qué gusto que esté hoy aquí con nosotras, licenciada. Como primera pregunta, ¿nos podría decir qué es la inseguridad alimentaria? Está bien, pues miren,
La inseguridad alimentaria, según el Coneval, que es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la define como una situación donde la población no puede satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias a través del acceso físico y económico a suficientes alimentos nutritivos. Aunque por otro lado, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, define la inseguridad alimentaria como la insuficiente ingesta de alimentos que sería transitoria cuando ocurre en épocas de crisis y estacional o crónica que se refiere a cuando sucede de manera continua. Aclarado lo anterior, licenciada, ¿usted qué cree que se podría afectar al presentar inseguridad alimentaria? Pues bueno, se tendrían graves consecuencias tanto en el aprendizaje, con el desarrollo, productividad, salud psicológica y social y pues también en la vida familiar. Y de acuerdo a lo que nos comenta, licenciada, ¿qué nos puede decir sobre con qué se relaciona esta inseguridad alimentaria en México? Sí, claro, bueno, pues se relaciona con distintos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos sería el hambre, ya que la persona que padezca de ella también va a padecer de una inseguridad alimentaria porque no consume la suficiente calidad y cantidad de macronutrientes. También se relaciona con el sobrepeso y la obesidad, ya que como sabemos, México es el país con mayor incidencia de obesidad en el mundo, pues las personas que padecen inseguridad alimentaria tienden a mostrar sobrepeso y obesidad, relevando una mayor complejidad del problema por las consecuencias de un excesivo peso corporal. Esto también se va a asociar a un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas y no transmisibles de naturaleza cardiovascular, neurológica y metabólica, entre muchas otras. También se va a traducir en una menor calidad de vida. Y pues también generalmente, al aumentar la edad, se detecta una mayor prevalencia en el sobrepeso y la obesidad entre la población que habita en hogares con inseguridad alimentaria. Es muy interesante todo lo que nos comenta. Con base en esto, licenciada, ¿usted cree que exista una forma de erradicar el hambre y pues también a su vez la inseguridad alimentaria? Pues bueno, para poder erradicar esto, se pueden diseñar políticas públicas que por un lado ayuden a salir de la pobreza a toda la población. Por otro lado, también se deben implementar estrategias que garanticen la seguridad alimentaria. Por ejemplo, en México se han implementado programas de comedores comunitarios, los cuales tienen como objetivo garantizar el acceso a la seguridad alimentaria, centrándose en la atención de los segmentos poblacionales más vulnerables. Asimismo, este programa se implementó para ofrecer comidas completas y nutritivas a un bajo costo. Están a 10 pesos. Culturalmente, deben ser aceptables para la población usuaria. Se debe contribuir a garantizar el derecho a la alimentación y de esta forma garantizar la calidad de vida y el bienestar de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Con esto quisiera aprovechar para hacer una invitación a las personas que visiten las instalaciones de estos comedores en un horario de 11 a 4 p.m. de lunes a viernes. Y con esto concluiría mi participación y les agradezco mucho la invitación. Pues muchísimas gracias por su participación tan importante, licenciada Yosdel, y pues por habernos acompañado el día de hoy. A continuación, entrevistaremos a la licenciada Valeria Guzmán, quien es la encargada del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública. Ella nos platicará acerca de lo que hemos estado viviendo allá casi 2 años, la actual pandemia de COVID-19. Pero antes vamos a un pequeño corte y volvemos. Muy bien, entonces para continuar, le damos la bienvenida a la licenciada Valeria. Licenciada, ¿nos podría platicar, por favor, cuál es la situación de la inseguridad alimentaria en México frente al COVID-19?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es para mí un gusto estar aquí. Agradezco a todos ustedes la invitación a tan memorable podcast. Estar aquí, pues para mí es una grata sorpresa, ya que pues desde hace tiempo habíamos realizado algunos trabajos en tanto la epidemiología, entonces pues me gustaría mucho platicarlos aquí con ustedes. Y pues bueno, para hablar sobre este tema es importante mencionar que tanto las mujeres y los niños de los hogares más pobres presentan un estado nutricional y de salud deficiente que sufren como consecuencia de estas desigualdades y, pues a su vez, generan una gran desventaja para la población en México. Por ende, son más vulnerables a esta pandemia. La inseguridad alimentaria, que se define como la incapacidad para satisfacer las necesidades alimentarias mínimas durante un periodo prolongado, se asocia fuertemente a ese estado nutricional de los niños y las niñas, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que es la ENSANUD, la que hemos estado estudiando a lo largo del 2018, en México, el 55.5% de los hogares representa algún grado de inseguridad alimentaria en México. Excelente aportación, licenciada Valeria. Como sabemos, la pandemia por COVID-19 ha dejado secuelas irreparables para la salud y en algunas otras ha cobrado vidas de miles de personas. Así como también sabemos que el grupo más vulnerable en cuestión a la inseguridad alimentaria es el grupo infantil. Le agradecemos por brindarnos esta información tan importante e interesante, licenciada. Entonces, ya casi para finalizar, escucharemos a la epidemióloga hablarnos sobre el actuar que ha tenido la salud pública dentro de esta situación que se ha estado mencionando. Y pues de acuerdo a lo que hemos platicado a lo largo de este podcast. Entonces, licenciada, ¿cuál es su criterio en relación a los apoyos gubernamentales de México frente a la inseguridad alimentaria para el grupo infantil vulnerable? Así es. Pues bueno, es importante mencionar que dentro de los estudios que hemos realizado en la actualidad, específicamente en México, no se cuenta con un programa nacional consolidado, con recursos presupuestales para la prevención de la mala nutrición, mismos que no están enfocados en los 1000 primeros días de vida, que son los más importantes para el desarrollo y crecimiento de los niños, que puede contener el impacto económico que la pandemia de la COVID-19 tendrá en el estado de nutrición y salud para esos grupos económicamente vulnerables, como lo mencionábamos, los niños, el grupo infantil. Si bien ya fue presentada la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, como la conocemos como la ENAPI, que representa la política integral para el desarrollo de la primera infancia de esta administración, la actual administración. Aún no se le ha asignado presupuesto suficiente que se traduzca en acciones concretas, mismos que sucede con el recién publicado Programa Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como lo conocemos como la PRONAPINA, que es el programa nacional, como lo mencionaba anteriormente. Es entonces un buen momento para crear un fondo presupuestal de emergencia para la protección de la nutrición de estos grupos más vulnerables. Muy buenos comentarios, licenciada Valeria. Le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy y nos haya informado más acerca de este tema tan importante, que nosotros, como futuros profesionales de enfermería, también debemos de conocer. Esto sería todo por el día de hoy, queridos oyentes. Agradecemos a todas y cada una de las entrevistadas que estuvieron aquí presentes con nosotras. Esperamos contar de nuevo con ustedes la siguiente semana en un capítulo más de nuestro podcast de Mañana con las UG. Asimismo, deseamos que la información que se brindó en este podcast sea de gran ayuda y utilidad para ustedes. Nos vemos hasta la próxima.